El día de hoy vamos a hablar de el Renacimiento. Primero que todo debemos entender que el Renacimiento fue una puerta de entrada a la Edad Moderna. Quizá puede ser algo difícil dar unas fechas que nos limiten esta época, porque fue un proceso que se fue dando con el paso del tiempo, no fue algo que cambió de un día para otro. Entonces, para ubicarnos en un espacio-tiempo, vamos a decir que este inició en el siglo XV y finalizó en el siglo XVI, finalizando así con la época medieval y dando inicio a la época moderna. Con el Renacimiento hablamos de un renacer, debido a que fue un renacimiento precisamente de la cultura greco-romana, lo que suponía, primero, aprender el griego y el romano, y segundo, un retorno a los orígenes, a lo natural, a la armonía, la simetría, la conexión con la naturaleza. El Renacimiento empieza a desarrollarse en Italia, donde Florencia iba a ser la ciudad por excelencia, donde encontraríamos el Renacimiento en su mayor esplendor, de la mano de varios pensadores bizantinos que en ese momento huían de los turcos que los perseguían. En Florencia había también grandes grupos de nobles y burgueses a quienes les animaba mucho este renacer, por lo que rivalizaban todo el tiempo por quién tenía mayores obras de arte. Entre estos pintores, estos artistas, tenemos como los más destacados que son Tiziano, Leonardo da Vinci y Rafael. Bien sabemos que de la mano del Renacimiento se trajo un renacer de las ciencias y también ciertos conocimientos. Me gustaría recordar aquí que la imprenta fue uno de los inventos más importantes del Renacimiento. Además, hubo otros avances muy importantes como en las armas de fuego, lo que le brindaba mayor seguridad a los soldados de la época. Durante el Renacimiento hubo también una nueva concepción del hombre, quien empieza a buscar la verdad, investigando y apoyándose en la ciencia. El hombre se aleja de Dios para fijarse en sí mismo y deposita toda su fe en la razón. Y a este proceso de poner al hombre en el centro le llamamos antropocentrismo. Ahora vamos a hablar de las causas del Renacimiento. Primero, el redescubrimiento de clásicos latinos y de textos de la Grecia antigua, gracias a algunos cristianos que tradujeron textos de la antigüedad y que eran las veces de intérpretes y mediadores entre estos y la nueva ciencia cristiana. Gracias a los árabes, quienes después de conquistar África y el sur de España, explican, trabajan en los problemas planteados por los antiguos y traducen las principales obras. Y gracias a la toma de Constantinopla en 1453. Bueno, yo me llevo la cultura. Ya que causa que muchos sabios de los que vivían allí emigran hacia Italia llevando su gusto por la cultura clásica grecorromana. Segundo, la extensión de la cultura, gracias a las universidades que empiezan a desarrollarse a partir del siglo XII y la invención de la imprenta que permite difundir las nuevas ideas renacentistas. Y la tercera, la nueva concepción del saber, que desvincula la cultura de la religión y busca otras fuentes de inspiración. Ahora vamos a continuar con el humanismo. El humanismo es un movimiento educativo, intelectual, filosófico y artístico que se extendió por toda Europa a partir del siglo XIX. Este va estrechamente ligado con el Renacimiento. La nueva forma de pensar confía en el ser humano, en su razón y en la capacidad para cultivar todas las ramas de la sabiduría. Los humanistas dejaron de lado el aspecto teológico medieval y, llevados por su razonamiento, admiraron las letras del pasado y valoraron al hombre en todos sus aspectos. Las características fundamentales del humanismo son: primero, interés por lo clásico. Este es el estudio de la literatura clásica grecolatina. Segundo, el antropocentrismo. Este habla de que todo gira alrededor del hombre. Tercero, pacifismo. Aversión por la guerra. Cuarto, idealización. Se ennoblece la realidad. Quinto, optimismo. Valoración entusiasta del mundo y del ser humano. Vamos a hablar de los principales autores del humanismo. Primero, Leonardo Bruni, de 1369 a 1444. Fue uno de los primeros en utilizar la palabra humanismo para definir la cultura renacentista. Fue además historiador y tradujo algunas obras de Platón y Aristóteles. Una de sus principales obras fue La historia de la fuente florentina, donde concibe la historia como lucha por la libertad de la independencia. Segundo, Juan Pico de la Mirandola. Nació en 1463 y murió en 1494. Fue uno de los principales protagonistas del humanismo. Su principal obra fue La dignidad humana, donde elogia grandemente la capacidad intelectiva y deductiva del hombre. Considera la inteligencia como libertad
Es esa capacidad la que distingue al hombre a los demás seres vivos. Tercero, Jonas Omanetti. Nació en 1396 y murió en 1459. Fue un humanista italiano, dedicado especialmente a la filología. Gran orador y conocedor de las lenguas clásicas y del hebreo. En su obra, El Tratado de la Excelencia del Hombre, se dedica al elogio del ser humano, de las características físicas del hombre y de su espíritu, que lo convierten en imagen de Dios. En consecuencia, rechaza los argumentos de los pesimistas y de la miseria de la condición humana, y sostiene que la tierra no es un valle de lágrimas. Al contrario, hasta la infelicidad y el dolor tienen un sentido en el plano de la providencia divina. Vea, muchacha, tranquila, que el dolor y la infelicidad, todo es plan de la providencia divina. Cuarto, Dante Alighieri. Nació en 1265 y murió en 1321. Fue un poeta italiano, es el autor de la Divina Comedia, la cual es una de las principales obras en la transición del pensamiento medieval a renacentista, ya que al ser una obra con carácter religioso, pues su protagonista tiene que pasar por el infierno, el purgatorio, hasta llegar al cielo. Dante cree en el poder del hombre como actor de la historia y cree que es capaz de tomar sus propias responsabilidades y asumirlas. Además, le atribuye a su amada Beatriz los mejores valores del ser humano. Quinto, Francisco Petrarca. Nació en 1304 y murió en 1374. Fue un lírico y considerado el padre del humanismo, ya que fue uno de los primeros en proponer las cualidades del hombre como reales y perfectas. Una de sus obras fue El ascenso al Monte Ventoso, donde escribe que para llegar a la sabiduría y perfección espiritual es indispensable trabajar arduamente en ello y alimentar el espíritu, alimentando el alma día a día y no intentando escalar a la ligera, sino escoger el camino más largo y burlando el destino. Ahora vamos a hablar de la revolución científica. La esencia real de la revolución científica comprendió un amplio espacio, en el cual fueron desarrollándose los hechos que dieron origen a dicho hecho. Características de la revolución científica. Este se inició en la primera mitad del siglo XVII, gracias sobre todo a la obra de Kepler, y Galileo tuvo su campo de batalla más espectacular en el ámbito de la astronomía, al eliminar la concepción geocéntrica del mundo, sustituyéndola por el heliocentrismo. Con la astronomía, la nueva ciencia socavó los fundamentos y principios básicos de la física de Aristóteles. El resultado fue la destrucción definitiva de la imagen aristotélica del mundo. Nicolás Copérnico. Nació en 1473 y murió en 1543. Fue un astrónomo reconocido del Renacimiento, conocido por su teoría heliocéntrica, la cual ya había sido planteada anteriormente por Aristarco de Samos, según la cual el Sol se encuentra en el centro del universo y la Tierra, que gira una vez sobre su propio eje, completa cada año una vuelta alrededor de él. Copérnico pensaba que el sistema tolemaico era demasiado complicado y quería proponer una visión alternativa más simple y correcta, pasando así de un modelo geocéntrico a uno heliocéntrico. En su obra, La revolución de las orbes celestes, Nicolás plasma este pensamiento. A partir de esa teoría comenzó a expandirse. Rápidamente surgieron también sus detractores, siendo los primeros teólogos los que lo calificaron como hereje, que contradecía las Sagradas Escrituras y que iba en contra de las causas bíblicas. En 1616, la Iglesia Católica colocó el trabajo de Copérnico entre su lista de libros prohibidos. Mucho tiempo después, la obra de Copérnico sirvió de base más tarde para que Galileo, Bray y Kepler pusieran los cimientos a la astronomía moderna. Lo que pasa es que yo tengo una teoría, y es que el Sol está en el centro del universo. Giordano Bruno nace en 1548 y muere en 1600. Bruno tenía una filosofía idealista. Él reinterpretaba el neoplatonismo y tomaba algunos elementos de la filosofía de Nicolás de Cusa. Teniendo esto, él afirma que la realidad natural y el alma cósmica, es decir, Dios, son una misma cosa, lo que nos lleva a proponer un universo infinito. Y si el universo es infinito, la causa del universo es infinita. Entonces, lo creado también debe ser infinito. Establece también una distinción entre materia y forma, pues Bruno piensa que en la mente divina se encuentran todas las cosas. Esto supone una manifestación del uno. Francis Bacon, uno de sus temas favoritos es la utopía.
Él propone establecer un sistema político justo, pero quizás su más grande aporte lo encontramos en el terreno de la ciencia. Él considera que la ciencia aristotélica ya no sirve, y no solo la ciencia, sino también la metodología de la ciencia. Él propone enmendar 4 errores típicos. Estos errores son, primero, las inclinaciones naturales del científico. Segundo, la educación que recibe el científico a su propio criterio. Tercero, las limitaciones del lenguaje. Y cuarto, aceptar el pensamiento simplemente porque es muy antiguo. Francis Bacon propone entonces como método un método inductivo, en el que partiendo del conocimiento de los particulares se pueda llegar a un conocimiento general. Además, Francis Bacon nos dice que la ciencia nos da poder, es decir, saber es poder, un poder que nos permite cambiar el mundo. Y ahora hablaremos de Galileo Galilei. Galileo nació en 1564 y murió en 1642. Este fue considerado como el padre de la astronomía moderna. Galileo mejoró el telescopio y lo llevó de ser una simple curiosidad a ser uno de los más grandes instrumentos de la historia. Con él vio miles de estrellas y cráteres en la Luna. Este apoyó la teoría de Copérnico y Bruno, la cual decía que los planetas giraban alrededor del Sol. Seguimos con Newton. Este nació en 1642 y murió en 1727. Fue quien unificó la astronomía y la física. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento de la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Fue el primer científico en definir matemáticamente la gravedad, cuando formuló su ley de gravitación universal. Un buen ejemplo de este lo pueden ver a continuación con la manzana. ¡Ay! 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 Por último tenemos a Kepler, quien nació en 1571 y murió en 1630. Fue quien estudió el movimiento de los planetas en órbitas. Formuló 3 leyes sobre el movimiento planetario que confirmaron la validez de las ideas de Copérnico. La primera dice que el universo no es un círculo perfecto, sino una elipse, así que los movimientos circulares desaparecen. Esta elipse está formada por 2 focos y el Sol se encuentra en uno de ellos. La segunda nos dice que cuando los planetas se acercan al Sol, su velocidad aumenta, y cuando estos se alejan, su velocidad disminuye. La última ley de Kepler nos dice que los planetas recorren el mismo tiempo y las distancias iguales, formando áreas. De pensar del ser humano. Ay, la nueva forma de pensar del ser humano. Copérnico plantea una visión heliocéntrica. Uy, no, ya. Mira lo que está haciendo la boba de Meli. Es que le estoy preguntando al destino si me quiere. Obviamente no la quiere, mi hijo, solo tiene que estar estudiando pues lo que va a decir. ¡Vea, encontré una bola! ¡Ay! ¿Dónde está Lenny? No sé, búscala. Oye, Sigue. ¿dónde está? Véanla. Fue un movimiento artístico, político, filósofo. El final. Filósofo. Se la-